este tema que se llama trayectorias hipotéticas de proceso como una metodología para poder plantear cambios de entalpía y cambios de energía interna. Básicamente esta es una metodología para poder determinar cambios de entalpía específica y cambios de energía interna específica de una sustancia cuando lleva un cambio de estado. Una de las ventajas de plantear estas propiedades es que son funciones de estado, es decir, su valor solo depende del estado inicial del sistema y del estado final del sistema. Por estado inicial me refiero a sus condiciones, ya sea temperatura, presión y estado de agregación o fase, sea sólido, líquido, gas o particularmente vapor sobrecalentado, vapor saturado, etc. Al estado final también tengo definida una temperatura final, una presión final y un estado de agregación final. Es complicado tener datos reportados en tablas solamente para establecer cambios de estado en todas las fases. Por ejemplo, tenemos tablas de vapor de agua que reportan solamente datos de temperatura, presión y cambios de entalpía desde un estado de referencia hasta el estado final. Por ejemplo, en las tablas del libro de Cengel que utilizamos, no se reportan entalpías de agua sólida o no se reportan entalpías de agua en otro estado. El agua puede tener varias fases sólidas. Sin embargo, yo podría determinar cambios de entalpía de agua a vapor hasta agua sólida aprovechando rutas hipotéticas. Vamos a definir qué es una ruta hipotética. Y bueno, la aplicación de estos cambios lo vemos en los balances de energía. En un sistema cerrado, esta es la ecuación que comentamos para el balance de energía. En un sistema abierto, esta es la ecuación. Igual, usamos aquí Q y W. Yo considero positivos si entran al sistema, negativos si salen. Vamos a definir cómo poder plantear cambios de estado particularmente. Me voy a centrar en estas dos propiedades, energía interna y entalpía, porque son las que aparecen en sistemas cerrados, el cambio de energía interna, y abiertos, el cambio de entalpía. Estas dos son funciones de estado que están relacionadas entre sí. De hecho, el cambio de entalpía se define en función del cambio de energía interna más el trabajo de flujo. Este cambio de presión por volumen se llama trabajo de flujo, que en un sistema abierto me dice qué cantidad de energía se requirió para desplazar ese fluido. Al ser funciones de estado, yo solo puedo plantear cambios. Me refiero a cambios desde un estado inicial hasta un estado final. Y esos cambios, como les comento, dependen de la temperatura, la presión, el estado de agregación de la sustancia. Comentando lo que vimos en la sesión anterior, no se pueden establecer valores absolutos de estas propiedades, solamente cambios del estado inicial al estado final. Vamos a aprovechar que son funciones de estado precisamente para poder plantear trayectorias. Los cambios de estas propiedades van a ser independientes de las etapas intermedias que yo considere para llegar del estado inicial al estado final. Es decir, los cambios de propiedades son independientes de la trayectoria. Esa es la definición de una función de estado. Okay. Entonces, vamos a definir cambios de estas propiedades aislando 5 posibles casos. Estos casos se aíslan así porque es fácil determinar los cambios de energía interna y los cambios de entalpía. Básicamente, para llegar de un estado inicial a un estado final, yo puedo plantear uno de estos casos como una etapa intermedia. Al final, sumar todas las etapas intermedias me debe dar el caso final o el estado final. Bueno, el primer caso es calcular cambios de propiedad cuando haya cambio de presión
a temperatura y estado de agregación constante. Si, por ejemplo, el cambio de entalpía de agua, no sé, a 100 grados centígrados y una atmósfera en estado vapor, hasta agua igual a 100 grados centígrados y 10 atmósferas le voy a poner en estado vapor. Este es un ejemplo de un cambio de estado cuando solamente cambia la presión. Yo puedo calcular ese cambio de entalpía. Ese es un caso. El segundo caso puede ser cambio de temperatura cuando mantenga presión y estado de agregación constante. Bueno, ese ejemplo es sencillo. Si en este mismo yo mantengo presión constante pero cambio la temperatura, por ejemplo, en lugar de pasar de 100 grados centígrados y una atmósfera en estado vapor, paso a 200 grados centígrados y una atmósfera en estado vapor, se llevó un cambio de estado donde la única variable que cambia es temperatura. Es más fácil plantear estos cambios intermedios que calcular directamente un cambio de propiedad cuando cambia temperatura, cuando cambia presión y cuando cambia fase, digamos, de manera simultánea. Se plantean por etapas donde yo mantenga solo una propiedad que cambia y las demás se dejan constantes. Bueno, otro ejemplo, otro caso es un cambio de fase. Los cambios de fase ocurren a temperatura y presión constante. Por ejemplo, bueno, el agua a una temperatura de saturación definida y una presión de saturación definida en estado líquido puede pasar a agua en estado vapor a las mismas condiciones de temperatura y presión, a la misma temperatura de saturación, presión de saturación y en estado vapor. Eso es un cambio de estado, es una evaporación, por ejemplo. El cambio inverso es una condensación. Ese es el caso 3. Otro caso es la formación de una solución a temperatura y presión constante. Bueno, aquí solo lo vamos a mencionar en esta materia, no vamos a abordar a detalle el punto 4. Ese lo ven en termodinámica 2. Ven a detalle entalpía de solución o entalpía de mezclado, así como energía interna de mezclado. Aquí solo se los menciono. Ok, en el último caso, que es reacción química, es a grandes rasgos un cambio de estado donde los reactivos se transforman a productos. Todas las reacciones químicas ocurren a temperatura y presión constantes. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar conceptos tales como cambio de entalpía de reacción a la temperatura a la cual ocurre la reacción. Casi siempre se representa así: cambio de entalpía de reacción a la temperatura T, expresada en grados Kelvin. Yo tengo entonces estos 5 casos posibles para los cuales yo puedo plantear trayectorias intermedias para llegar de un estado inicial hasta un estado final. Bueno, se comenta que es relativamente fácil calcular cambios de propiedad, sea entalpía o energía interna, utilizando alguno de estos casos, aprovechando que son funciones de estado. Lo que se hace es construir una trayectoria hipotética intermedia desde el estado inicial hasta el estado final, donde las etapas intermedias son alguna de estas, en orden. Aquí, por mencionarlo, bueno, el calor de reacción química le llamamos entalpía de reacción. Se usa más que el cambio de energía interna de reacción, porque el proceso es a presión constante. Y en cambios de fase, recuerden que vamos a considerar el llamado calor latente. El cambio de entalpía debido a un cambio de fase. Eso es el calor latente. Los demás son calores sensibles, por ejemplo. La etapa 1 y 2 son calor sensible
porque no hay cambio de fase, es un cambio de entalpía o de energía interna cuando no hay cambio de fase, pero sí hay cambio de temperatura o hay cambio de presión. Y el punto 4, nosotros lo vimos como propiedades de mezclado. Existe un cambio de propiedad al mezclar dos soluciones diferentes, al mezclar un gas con un sólido, todas las combinaciones posibles, también líquido sólido y gas con sólido. Para comprender mejor las trayectorias hipotéticas vamos a considerar este ejemplo. Vamos a calcular el cambio de entalpía desde un estado inicial para una sustancia que es fenol hasta un estado final. Imaginen lo siguiente, aquí yo voy a plantear un proceso generalizado. Vamos a suponer que yo tengo en un recipiente fenol. El fenol es un compuesto aromático con esta fórmula. Bueno, es un alcohol aromático específicamente. Si supongo que yo tengo en un recipiente fenol en estado sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera, este es el estado inicial, y mediante un proceso cualquiera transformo ese fenol a estado vapor, pero a una temperatura mayor, 300 grados centígrados, y una presión de 3 atmósferas. Aquí habría vapor de fenol. Bueno, para este proceso necesito plantear, si fuera un balance de energía, necesitaría plantear el cambio de entalpía. El cambio de entalpía, ya lo hemos visto antes, se puede calcular muy fácilmente para el caso donde yo cuento con tablas de propiedades. Para el fenol es raro que se tengan tablas de propiedades, lo más común es conocer al menos el punto de ebullición, el punto de fusión y los calores latentes para cada cambio de fase. Entonces, no es posible directamente de alguna tabla leer el valor de entalpía final, que sería de fenol vapor a 300 grados centígrados y 3 atmósferas, y tampoco es muy común o no es posible tener el dato de entalpía inicial. Si yo los tuviera, bueno, directamente el cambio de entalpía sería el valor de entalpía del estado final menos el valor de entalpía del estado inicial. Para este caso, no es común tener estos datos, por lo que se aprovecha el hecho de que la entalpía sea una función de estado. Yo puedo ir desde un estado inicial hasta un estado final mediante diferentes etapas. Independientemente de ellas, el cambio de entalpía total va a ser el mismo porque es una función de estado, solo depende del estado final y del estado inicial. Y el valor de entalpía para este proceso global va a ser la suma de las entalpías individuales de cada una de las etapas. Para comprender mejor este aspecto, vamos a plantear lo que se llama una trayectoria hipotética, una serie de etapas intermedias a través de las cuales yo voy a llegar desde el estado inicial hasta el estado final. Esas etapas se llaman hipotéticas porque, bueno, en la realidad no ocurren, sino que yo solo las utilizo para calcular cambios de entalpía y sumarlo para obtener el proceso real. Vamos a plantear cómo se haría. Esta sería la trayectoria inicial y esta de la derecha sería la trayectoria o la etapa final más bien. Inicial y final. Básicamente lo que yo requiero es la trayectoria para llegar de fenol en estado sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera hasta fenol en estado vapor a 300 grados y 3 atmósferas. Si por ejemplo aquí planteamos otra vez llegar de fenol sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera hasta fenol en fase vapor a 300 grados centígrados y 3 atmósferas. Yo requiero pasar por líquido y luego a vapor. Entonces hay que investigar primero la temperatura normal
Ok. De fusión, es decir, a qué temperatura se funde el fenol. Ese dato se los voy a dar, es este de 42.5. Y hay que investigar la temperatura de ebullición. La temperatura a la cual el fenol en estado líquido se convierte a fenol en estado vapor. Esta está aquí planteada, debe ser 181.4 grados centígrados. Entonces hay que investigar esos datos porque voy a plantear trayectorias intermedias para pasar primero de sólido a líquido y de líquido a vapor. La primera trayectoria que yo voy a plantear, digamos, sería esta. Le voy a llamar etapa 1. Para llegar desde el estado inicial, siendo fenol en estado sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera, al punto donde cambia de fase. Noten, aquí solo se está cambiando 25 grados centígrados hasta 42.5. Siempre las etapas se plantean en orden. Si requieren, ahorita lo vemos en un diagrama, pasar de sólido a líquido, primero es una etapa donde solo cambia la temperatura. Si requieren un cambio de fase, el cambio de fase se lleva a cabo a presión constante. Todo se va a hacer a una atmósfera. Por ejemplo, aquí llegamos de fenol sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera a fenol sólido a 42.5 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, calentamos el fenol hasta su punto de fusión. Aquí solamente se lleva a cabo una cantidad de calor llamado sensible, no hay cambio de fase. En esa primera etapa solo sería un calentamiento y tiene un cambio de entalpía delta H1. Okay. Posteriormente, otra etapa sería llevar este sólido a la temperatura de fusión, al líquido a la misma temperatura de fusión. Esa sería una etapa 2 que representa un cambio de fase, de sólido a líquido. De nuevo respetamos la regla de que solo puedo cambiar temperatura, presión o fase, solo una a la vez. Entonces aquí hubo un cambio de fase cuyo valor es delta H2. Esto específicamente es el calor latente de fusión, que sí podemos consultar de tablas, la cantidad de entalpía que este compuesto requiere para pasar de estado sólido a estado líquido. Eso sería delta H2 y así sucesivamente. Por ejemplo, yo voy aquí, voy en fenol líquido a 42.5 Celsius y una atmósfera. Yo requiero todavía llegar a fenol vapor a 303 atmósferas. Entonces planteo otra etapa. Este sería el cambio de fase sólido a líquido. Planteo una etapa 3 en la cual el sólido ya se transformó a líquido y este líquido lo llevo hasta su punto de ebullición. Bueno, porque este dato de 181.4 es el punto de ebullición del fenol. Si yo tengo aquí inicialmente fenol líquido, lo requiero calentar para pasar a fenol en estado vapor. Primero requiero llegar al punto de ebullición y luego requiero el cambio de fase. Esa sería la etapa 3. Entonces llego de fenol líquido a 42.5 y una atmósfera hasta fenol líquido a la temperatura de ebullición que anoté acá. Y una atmósfera. Aquí no hay cambio de fase todavía. Si yo siguiera calentando, aumentando la temperatura, este líquido pasa a ser vapor. Ahora sí, en esta etapa que está aquí horizontal abajo, que le voy a llamar etapa 4, de izquierda a derecha, viene de aquí para acá, hay un cambio de fase. En esa etapa sí el líquido se convierte a vapor.
De nuevo, de 181.4 en estado líquido pasa a la misma temperatura y presión, pero fase vapor. Ese es un concepto teórico. Todos los cambios de temperatura se llevan a cabo por calor sensible, pero no hay cambio de fase. Y todos los cambios de fase propiamente se llevan a cabo absorbiendo o liberando calor latente y manteniendo temperatura y presión constante. Este cambio de fase de líquido a vapor ocurrió a la misma temperatura y presión. Es la misma regla, solo cambió ahora la fase. Y esa etapa va a tener un cambio de entalpía delta H4, que también es el calor latente de evaporación del fenol, que yo sí puedo consultar de tablas. Bueno, la siguiente etapa ahora es de abajo hacia arriba. Le voy a llamar etapa 5. Noten que ya alcancé la fase que yo requiero, ya alcancé la fase vapor. Nada más me falta subir la temperatura hasta la temperatura de 300 y subir la presión hasta la presión de 3 atmósferas. Eso lo hago en 2 etapas. La etapa 5, primero es un calentamiento de 181 a 300 y la etapa 6 es una presurización. Se aumenta la temperatura de 1 atmósfera a 3 atmósferas. A esto le llamo etapa 6. La etapa 5 y 6 se pueden invertir, no hay problema. Primero pude haber aumentado la presión y luego la temperatura y el resultado no va a cambiar. Esa sería la trayectoria total del cambio de estado de fenol desde sólido a 25 grados centígrados y 1 atmósfera hasta el estado final, fenol vapor a 300 grados centígrados y 3 atmósferas. Y el cambio total de la trayectoria real del proceso va a ser la suma de todas las trayectorias individuales. Entalpía 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. La suma de todas las etapas. Algunas me pueden dar positivo o negativo. Depende del tipo de cambio que se esté generando. Vamos a ver cómo se relaciona estos cambios de entalpía con el balance de masa y energía. Lo vamos a considerar básicamente en el balance de energía. El objetivo es determinar o cambios de energía interna o cambios de entalpía e incluirlo en un balance de energía para resolver el caso de estudio que estoy analizando y determinar los valores de las variables desconocidas. Vamos a aislar estos pasos para poder determinar los balances de masa y energía y aplicar una trayectoria hipotética. Siempre que estén resolviendo un sistema donde se requiere simultáneamente un balance de masa y energía, tal como lo habíamos comentado, dependiendo del sistema, el número de grados de libertad, es decir, el número de variables que yo requiero definir para resolver el caso de estudio, es el número de variables menos el número de ecuaciones. Y ya comentamos que el número de ecuaciones son particularmente balances de masa y energía. Si tengo y componentes, tengo un balance de masa independiente para cada componente y tengo un balance de energía. Eso me da el número de componentes más 1 de ecuaciones para poder resolver y determinar las variables que yo no conozco. Esto lo hacemos utilizando los siguientes pasos. Yo les recomiendo primero, determinen todas las velocidades de flujo si es un sistema abierto o en dado caso las masas individuales si es un sistema cerrado. Resolver completamente los balances de masa. En algunos casos el balance de masa es independiente del balance de energía y lo puedo resolver primero. Resolvemos primero el balance de masa porque es más fácil tener definidas todas las corrientes que tener esas corrientes como incógnitas en un balance de energía. Esa sería la primera parte. Posteriormente vamos a escribir la forma correcta del balance de energía. Ya vimos cómo se plantea si es un sistema abierto o cerrado.
El tercer paso es elegir un sistema para el cual voy a determinar un estado de referencia. Recuerden que el estado de referencia es un punto que representa condiciones de temperatura, presión y fase para esta sustancia en donde la entalpía y la energía interna valen cero. Es más fácil definir como estado de referencia ya sea una entrada o una salida. Eso me va a hacer que la entalpía en ese punto sea cero y no tenga que realizar cálculo. Sí, por eso se recomienda eso, usar un estado de entrada o de salida como punto de referencia. Me refiero porque se define la entalpía de referencia como cero. Si yo defino, por ejemplo acá en el ejemplo anterior, yo defino que el estado de referencia sea fenol sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera, la entalpía de este estado va a ser cero. Yo tendría que calcular solamente las demás hasta llegar al estado final y así reduzco una variable. También puedo determinar el estado de salida como el de referencia y aquí la entalpía se haría cero. Finalmente yo solo requiero calcular un cambio de entalpía o cambio de energía interna. Puedo definir estado de referencia para entalpía o para energía interna, pero solo uno de los dos, porque están definidos entre sí por la ecuación cambio de entalpía específica es cambio de energía interna específica más producto de presión-volumen. Solo uno de los dos voy a definirlo como referencia. Y bueno, el tercer paso es construir una tabla de propiedades, sea energía interna si es un sistema cerrado o entalpía si es un sistema abierto. Y vamos a incluir todos los flujos másicos de cada corriente. Si es un sistema abierto o si es un sistema cerrado, vamos a incluir todas las cantidades másicas o la cantidad de materia. Bueno, y finalmente se van a calcular cambios de entalpía y energía interna y resolver el balance de energía. Aquí debe ser U. A grandes rasgos esos son los pasos que vamos a seguir para determinar cambios de propiedades y resolver simultáneamente un balance de masa y energía cuando no cuento con tablas directamente de la sustancia. Ok. Bueno, para el siguiente paso entonces nos dice, para el paso 3, se pide condensar toda la información en una tabla. La tabla se puede plantear de la siguiente manera. Por ejemplo, se recomienda utilizar filas y columnas. En las columnas voy a representar las propiedades. En algo así. Y las vamos a cruzar con los datos de flujos másicos en caso de que sea un sistema abierto. O lo vamos a cruzar con datos de masa directamente en caso de que sea un sistema cerrado. Digamos, yo tengo esta tabla. Vamos a considerar, por ejemplo, como lo teníamos en la trayectoria hipotética, la entrada y la salida. La entrada, noten que tenemos tres datos. Tengo sólido, estado de agregación, tengo temperatura y tengo presión. Estas tres las voy a considerar en la tabla. Entonces, por ejemplo, la idea es la siguiente. Voy a plantear un bloque que represente datos de flujos de entrada
y voy a plantear otro bloque que represente datos de flujos de salida. Y de cada uno, por ejemplo, yo voy a plantear la fase, la temperatura, la presión, y voy a escribir datos de entalpías. Igual acá, pero para las salidas. Aquí solo tendría una entrada y una salida. En algunos ejercicios o casos de estudio yo voy a tener varias entradas y varias salidas. Vamos a poner otra columna. Algo así. Por ejemplo, aquí voy a cambiar de color la entrada. Y las salidas. La idea sería plantear una tabla con todas las entradas de flujo y todos los flujos de salida. Solo tengo un flujo de entrada y un flujo de salida, para el cual yo voy a tener definidos varios datos. Voy a tener definida, como dije, temperatura, presión, fase. Y a la salida también voy a plantear temperatura, presión, fase. Y aquí voy a escribir el dato de entalpía específica de esa entrada. Y aquí también, entalpía específica de esa salida. Por ejemplo, en mi flujo de entrada que estoy considerando fenol, las condiciones son estas. Fenol sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces la entrada, digamos, no se le puede llamar flujo 1, flujo 2, es fenol en estado sólido a 25 grados centígrados y una atmósfera. Y aquí voy a reportar entalpía específica del flujo 1, por ejemplo. Y hago lo mismo para las salidas. La salida tiene otro dato, a una temperatura que eran de 300 a 3 atmósferas y en estado vapor, y para esto tendría una entalpía H2. La idea es, si yo tengo varias fases, varias entradas y varias salidas, ir llenando esta tabla. Se recomienda plantear también datos de flujos másicos. Por ejemplo, el flujo másico de este caso. Aquí el balance de masa es trivial si solo tengo una entrada y una salida, pero en el caso donde yo tenga varias entradas y varias salidas, se prefiere determinar también los flujos másicos y registrarlos aquí. Y así sucesivamente. Ya depende de los que son entradas y los que son salidas. Por ejemplo, noten que de la trayectoria hipotética yo tengo otro estado, que sería este. Sólido a otra temperatura, a otra presión. En este caso se tiene otro valor de entalpía específica, que es el cambio de entalpía H2. Y así sucesivamente. Yo tengo, por ejemplo, otro estado donde tengo fenol, estado líquido, aquí cambio el estado, pero a 42.5 Celsius y una atmósfera. Esto lo voy a ir incluyendo en la tabla. También tengo fenol en estado líquido a 181.4 y una atmósfera. Aquí, bueno, el estado de entrada es el inicial, el estado de salida es el final. La idea sería sumar todos estos cambios de entalpía.
Y tengo otros estados, tengo fenol, vapor a 300 centígrados y 3 atmósferas. Este es otro estado, otra fila de la tabla. Tengo fenol en estado vapor a 300 grados centígrados y 1 atmósfera. Ese es otro renglón de la tabla. La idea es llenar la tabla con entalpías de entradas y salidas. Y posteriormente, para el balance de energía, si requieren determinar o cambio de energía interna o cambio de entalpía, digamos el cambio de entalpía total, que representará el proceso completo, va a ser la sumatoria de los flujos másicos de cada componente por la entalpía específica de cada componente que ustedes tendrían en la tabla. Esto de todas las corrientes de salida menos todas las corrientes de entradas. Flujo másico de cada componente por entalpía específica de cada componente de todas las entradas. Y esto lo incluyen en el balance. En el mismo, calor más trabajo igual a cambio de energía interna si es un sistema cerrado, o cambio de entalpía si es un sistema abierto. Y se hace lo mismo para energía interna total, que sería la sumatoria del producto de flujo másico de cada componente por entalpía específica de cada componente, menos la sumatoria, más bien aquí es energía interna. Esto de salidas, menos lo mismo, pero entradas, si es un sistema cerrado. Aquí puede ser solamente masa. Salidas menos entradas. Entonces la idea sería plantear la tabla, determinar individualmente los cambios de entalpía y de energía interna e incluirlos en el balance. Ya al sustituirlos, ya sea sistema abierto o cerrado, yo voy a poder determinar las variables que no conozco si el número de grados de libertad está especificado. Ese sería el planteamiento general de las trayectorias hipotéticas. Bueno, aquí en algunos casos se plantea también flujos másicos, flujo másico de esta corriente. Aquí yo no tenía el dato, y también a la salida, flujo másico de la corriente a la salida. No tengo el dato, pero usualmente sí se conoce o se puede plantear con base al balance de masa. Puede ser un dato numérico si es conocido o puede ser una variable si es desconocida. Aquí yo no la conozco, le voy a colocar nada más M1 y M2, por ejemplo.